Esta mesa es peligrosa, pero hoy día va a estar muy movida. ¿Qué pasa acá? Pero, ¿qué pasa acá? Estamos haciendo pinzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Muy bien. buenas noches. Hoy día vamos a tener un tema estelar. Sí, claro, ¿no? Sí. El tema de Alejandro Toledo, pero también vamos a tocar otros temas vinculados al Ministerio Público, ¿no? Pero parece que la cosa ya está definida para Alejandro Toledo. Bueno, se ha demorado, ¿no? 5 años aproximadamente. Esto empezó en el 2017 y luego recuerdas que empezó el proceso de extradición en el 2019 en Estados Unidos, en California, y ahí el juez Hickson, que tuvo mucha notoriedad en su momento, lo envía a prisión, pero sale Toledo cuando viene la pandemia de COVID, ¿no? Le llamaron la atención 3 veces por violar estas restricciones que él tenía del grillete. Finalmente se ha decidido lo que ya estamos comentando, pero mira tú, como le comentaba a Mónica más temprano, la extradición a Fujimori de Chile tomó 2 años. Esta extradición nos ha tomado 5, siempre y cuando llegue en breve, ¿no? Bueno, ha dilatado lo que ha podido. No me acordaba ese dato de los de Chile, 2 años, ¿no? Pero bueno. Y recuerda también el dato, él tuvo que pagar $1 millón de caución. Pero me imagino que ahora justamente ese grillete está funcionando. O sea, ahorita el hombre está, ¿no? Se le hace él está monitoreado. Monitoreado, esa es la palabra. Y recuerda algo más, hace algunas semanas salió una información que en realidad no tuvo demasiado impacto, y era que Alejandro Toledo había ido al consulado peruano en los Estados Unidos para tramitar un pasaporte. Y en ese momento entregan el pasaporte porque no podían hacer una cosa distinta, pero inmediatamente dan aviso y esto detiene la posibilidad de que él pueda irse. ¿Por qué? Pero no le dieron el pasaporte. No le dieron el pasaporte, pero él fue a tramitar el pasaporte. O sea que recordemos también que ha hecho las de Kiko y Caco. Ahora, lo que me queda claro es que también hay una extradición, porque claro, esto se plantea por el caso Interoceánica, el tema de la extradición, y luego cuando aparece el caso Ecoteva, porque claro, en la Interoceánica sale la coima, sale la plata, la Ecoteva, digamos, es el lavado del dinero. Llega el dinero para la compra de la mansión en Casuarina. Pero después de este pedido, hay un pedido que ha salido también para Alejandro Toledo y también para que se le criticó en su momento para no duplicar el tema de Toledo, pero en otro caso que también pide la extradición de Elian Carp. O sea, la justicia peruana debería tener un ojo porque, vistas las cosas, si al final Alejandro Toledo es traído al Perú, como uno espera que suceda, me parece que Elian Carp va a poner viento en polvo. Es un caso y se nos va a Israel donde no hay tratado. Es un caso complejo, así que vamos a tener para analizar distintas aristas, como bien has dicho. No te vamos a quitar tiempo. Nos vemos entonces. Nos vemos luego, pero... Vamos a la pausa. Y de ahí con deportes. Y de ahí con deportes. Y después no, pero primero vienes tú. No me confundan, por favor. Pausa y venimos. ¿Por qué no? Es el juego del laberinto. Bien. A ver, ¿no? El comentario de los días martes. Nos vamos a centrar un poco en el Ministerio Público. En términos generales, ¿no? Porque hay una que no es tan directamente el caso del Ministerio Público como es finalmente la noticia de la extradición de Alejandro Toledo. Terminar en una sentencia. Solamente para recordarles un poquito, porque recordemos que el tratado de extradición, históricamente, ¿no? En el derecho, es un tema de Estado a Estado, es decir, los ejecutivos, sí, momentáneos en ese país, quien sea ejecutivo, tiene finalmente la última palabra. Por eso es que aquí la Fiscalía pidió la extradición, fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, de acuerdo a lo que pide la Fiscalía, la extradición debe pedirse a los Estados Unidos. Pero no bastaba con esa decisión de la Corte Suprema, es decir, del sistema de justicia. Tenía luego que ir al Ejecutivo peruano, al gobierno. Ahí fue que se dio, entienden, en una sesión de ministros y finalmente se aprueba, porque es el Estado peruano, a través de su Ejecutivo, quien le va a hacer el mismo pedido a los Estados Unidos. Una vez que llega a Estados Unidos, se cumple casi una copia espejo de lo que había ocurrido en el Perú. Pasa primero al control judicial, es decir, la justicia norteamericana analiza el caso. Esto fue todo lo que ha demorado mucho tiempo. Lo conversamos con Mónica y con Pedro, algo de 3, 4, hasta 5 años. Pero bueno, el Poder Judicial se demoró, primero lo mandó a la cárcel, luego le dio una preventiva, le dio un arresto domiciliario, como ha estado hasta el momento con el tema del grillete electrónico. Por eso Alejandro Toledo está monitoreado y no se teme, como es el caso aquí en Perú, que vaya a fugar, que vaya a desaparecer, etcétera. Saben, en todo momento, así como el Google Maps, dónde está Alejandro Toledo. Lo que me parece que es el caso de Elian Carp, que la justicia tendría que mosquearse, porque una vez que venga Alejandro Toledo acá al Perú, Elian Carp no va a venir con él. Elian Carp
Tampoco creo que se quede en Estados Unidos a esperar la misma suerte que su esposo Alejandro Toledo. Lo más probable, porque ella sí está involucrada y también hay un pedido de extradición por el caso Ecoteva, lo más probable es que cuando vea que su esposo vuelve a Perú con todas las de perder y ser sentenciado de manera condenatoria, lo más probable es que vaya a Israel y finalmente ahí se proteja, se sienta, digamos, lejos del brazo de la justicia peruana, porque recordemos que a diferencia de Estados Unidos, Israel no tiene un tratado de extradición con nuestro país. Les daba el ejemplo del Ejecutivo, de Estado a Estado, porque hace un tiempo, no me recuerdo exactamente, aquí tengo la fecha, pero hace un tiempo el Poder Judicial, así como la Suprema aquí en el Perú, le dio luz verde para pedir la extradición de Toledo a los Estados Unidos, la justicia norteamericana también dio luz verde y dijo, bueno, aquí se cumplen los requisitos legales de creer que se habría cometido un delito y de que finalmente decidimos que sí, el señor Alejandro Toledo debe volver al Perú para ser enjuiciado. No están diciendo que sea culpable, pero están diciendo que había indicios razonables para que vuelva al Perú y pueda ser finalmente llevado a juicio. Luego viene la parte más importante, que es la que se ha decidido el día de hoy, porque el Poder Judicial con esa decisión pudo haber enviado el caso al Ejecutivo norteamericano, exactamente a la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado que vendría a ser como la Cancillería, si mal no me equivoco. Vendría a ser como la Cancillería en los Estados Unidos. Anthony Blinken es el secretario de Estado, ministro de Estado si se quiere, ahí se utiliza el término secretario. Recordemos, es quien ha estado en reuniones en la Unión Europea, en China también, justamente tras los últimos sucesos de este tema de espionaje. El Ejecutivo norteamericano, repito, pudo haberle hecho caso o no al sistema de justicia norteamericano, pero el Ejecutivo lo que ha dicho el día de hoy, sí, de acuerdo con la parte, digamos, judicial del sistema de justicia norteamericano, pero además nosotros creemos, porque eso también hay que decirlo, claro, no le va a caer muy bien a mucha gente, pero al mismo tiempo reconoce y dice, bueno, sí, el señor Toledo puede ser enviado a Perú, porque también creemos que el sistema de justicia en el Perú no se va a ensañar, va a haber un debido proceso, hay una separación de poderes, no van a violar los derechos humanos de Alejandro Toledo. Todo ese tipo de análisis lo hace el Ejecutivo norteamericano a través de la Secretaría de Estado y finalmente da el visto bueno para que Alejandro Toledo venga aquí a nuestro país. Repito, una vez que venga acá, la pelota va a estar nuevamente en cancha del Ministerio Público. Silvana Carrión, la Procuraduría, ha explicado un poquito cuál es el tema, pero aquí lo importante es que Cancillería, su par de la Secretaría de Estado, se ponga en contacto con los Estados Unidos y finalmente empiecen a ver con también la Interpol, con la policía de allá y con la policía peruana, cómo va a ser el traslado a nuestro país de Alejandro Toledo. Liliana Miquelena es una periodista que yo he seguido hace mucho tiempo cuando empezó todo el caso de Alejandro Toledo en California, con el juez Hickson, ustedes recordarán. Ella, en su cuenta de Twitter, ha compartido información importante, ¿no? Dice, aquel aviso de Estados Unidos sobre la extradición de Alejandro Toledo por causa probable. Ese es el tema, ¿no? Causa probable. No está diciendo que sea culpable, sino dice que hay indicios, causa probable, y que por ello, efectivamente, debe ser enviado al Perú. Según lo imputado en el Perú, Alejandro Toledo habría cometido colusión y lavado de dinero en la adjudicación de la construcción de la carretera interoceánica. Por eso digo que este es el caso de la interoceánica, pero ustedes recuerden, es el caso de la interoceánica donde se entregan las coimas, algo de 30 millones de dólares. No solamente Odebrecht, sino también Camargo y Correa. Y si mal no recuerdo, empresas peruanas también, pero no me voy a mandar. Sé que Odebrecht y Camargo Correa, con cargo finalmente a confirmarlo. Luego se acumula de alguna manera, no se acumula, pero porque se ven casos distintos, que también fue un error, pero enhorabuena que Estados Unidos no haya tenido en cuenta ese error y haya permitido la extradición. Pero luego se junta con todo lo del tema de Ecoteva, porque recordemos que nosotros conocimos el caso Ecoteva antes incluso de saber que esa plata había venido de la coima por la interoceánica de parte de Odebrecht y de Camargo Correa, y de que Joseph Maiman había sido el socio en la coima de Alejandro Toledo. Incluso recordemos que esto lo saca el diario Correo Aldo Mariátegui hace muchísimo tiempo y claro, en ese momento los defensores de Alejandro Toledo empezaron a elucubrar que se trataba de una campaña contra Alejandro Toledo cuando había tratado de comprar... Oscar Libón fue el periodista, ¿verdad? Ahora creo que está en un portal.
Pero bueno, Oscar Limón estaba en ese tiempo. Incluso Aldo Mariátegui siempre dijo que de correo lo votaron porque los señores Agois parece que tenían otros arreglos también con las empresas brasileras. Pero la verdad es que eso salió en su momento. Y ya luego, con la explosión del caso Odebrecht, uno empieza a juntar, digamos, las historias y dice, vino la plata de la coima, en tema de Coteva se quiso lavar para poder justamente comprar todas estas propiedades. Lo que queda claro es que para el caso de Toledo se le dio todos los beneficios a los de Odebrecht que ya conocemos. Camargo Correa no sabemos en qué anda, Camargo Correa, porque nuevamente la Fiscalía, sesgada políticamente, con el tema de que, bueno, yo para agarrar a un político tengo que darle todo, me tengo que echar, que completamente ceder a los otros corruptos y finalmente darle todo tipo de beneficios. Joseph Maiman ya murió, pero la colaboración eficaz para Joseph Maiman, como muchas otras, en el caso Graña, sobre todo en el caso Odebrecht, etcétera, ha sido un papelón, una vergüenza absoluta. A Joseph Maiman incluso se le condonaron algo de 12 millones de dólares que habían quedado en la cuenta también del señor Joseph Maiman, a cambio de que Maiman brinde la declaración. Esperamos que con todos esos regalos, con toda esa, esa levedad para dar tantos beneficios, no hay un tema de economía fiscal, si se quiere, en el sentido de que, oye, no puedes estar regalando tantas colaboraciones y este sentido de impunidad. Tienes que hacer también un trabajo de investigación para juzgar y sentenciar a alguien. Bueno, eso no se ha dado en todo el equipo Lavajato. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Y ahorita voy a hablar más al respecto. Pero bueno, a Joseph Maiman se le tomó su declaración antes de morir. Me acuerdo que fueron a Israel, le brinda la declaración y finalmente, repito, con eso estará el tema cerrado para que la Fiscalía, suponemos, logre una sentencia condenatoria en el caso de Alejandro Toledo después de tantas tortugas que se le escapan al equipo Lavajato, porque hasta ahora no ha logrado absolutamente nada. Las tortugas cojas se le escapan a Bela Barba y a Rafael y a José Domingo Pérez, se les escapa. Pero bueno, aquí hay una que finalmente está viniendo al Perú, a ver si es que se hacen esa. Y repito, hay una prueba más del caso Elian Karp. A ver si es que la Fiscalía no se duerme en esta, digamos, ni siquiera es un triunfo. Es simplemente estás ganando una parte del tiempo. Ya te mandaron a Alejandro Toledo. Estás ganando el partido, pero no has ganado todavía, estás lejos del final. El final, como siempre lo dice Luis Pázara, no son los fuegos artificiales de las prisiones preventivas. En este caso, el logro de la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Aquí los partidos se ganan con sentencias condenatorias. Pero ya vemos que los fiscales Lavajato, Batman y Robin en su momento, Rafael Bela Barba y José Domingo Pérez, empiezan primero a hacerse las víctimas y luego empiezan a sacar cuerpo, así como yo que me quiero salir del encuadre. Quieren sacar cuerpo Rafael Bela Barba y José Domingo Pérez. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ahí está la noticia. Alejandro Toledo vuelve al Perú. La noticia, solamente para terminar, que dice Liliana Miquelena. Dice, hoy 21 de febrero del 2023 el gobierno notificó a la Corte que el Departamento de Estado completó su revisión de la solicitud de extradición. El gobierno norteamericano, el secretario de Estado accedió a esta solicitud y emitió una orden de entrega de Toledo. Toledo ya sabe de esta notificación. A ver si es que alguien se anima también a meterle esa llamada. ¿Se acuerdan esa llamada que le metieron que él sorprendido levante el teléfono y ahí se hace loco, ¿no? Que no era él, después de haber dicho Alejandro Toledo y todo. Oh, no, I'm not. ¿Dónde está Alejandro? En fin. Luego dice, el gobierno buscará la prisión preventiva de Toledo para ejecutar su entrega a las autoridades peruanas. Es decir, hay un pedido al juez y el juez tendrá que decir, bueno, sí, le levantamos el tema de este arresto domiciliario y se va a quedar acá en preventiva. Mientras coordinamos con el Estado peruano, la Cancillería, la Policía, Interpol, para finalmente entregarlo. Estados Unidos presentará mañana 22 una moción ante el Tribunal de Extradición para revocar la fianza de Toledo y devolverlo a la custodia del alguacil. Al volver a la custodia seguramente quedará en una prisión preventiva. Toledo, recuerda Liliana Miquelena, arrestado en julio del 2019, está con arresto domiciliario en Menlo Park con permiso de salida de 8 horas al día desde fines del 2020. Ahora, un temita más, dice, su defensa ha indicado que pretende renovar la suspensión de su extradición en el 9º circuito de apelaciones. Vamos a ver si lo logra. Parece mucho más difícil, ¿no? Porque ahora sí hay un pronunciamiento directo del Estado norteamericano. Y el Estado norteamericano está en línea con el Poder Judicial norteamericano. Vamos a definir ese tema. Pero
hay que mosquearse, ¿no? Cancillería, yo creo que el Minjust también tiene algo que ver, y obviamente el Ministerio de Interior. Es decir, toda la pelota ahora en manos del Ejecutivo peruano, del gobierno peruano. Aquí no juega Procuraduría, Ministerio Público. Ellos empiezan a jugar una vez que Toledo está aquí en el Perú. Y si le dan, ¿no? Si viene acá al Perú, yo creo que afrontaría el caso no en libertad, sino en una prisión preventiva. Si es una prisión preventiva, nuevamente va a ir a llenar el cotarro ahí en Barbadillo, donde está Fujimori, Pedro Castillo y ahora Alejandro Toledo. De todo eso se tiene que ir mosqueando el Ministerio de Justicia. En fin, ya que hablaba del Ministerio Público, Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. Bueno, algunos salen a decir que hay una campaña contra el pobre José Domingo. Yo les voy a contar de qué trata todo el tema. Lo primero, la realidad. Y la realidad no se puede ocultar. Por más que hayan tenido 80.000 personas que le levantaban cohetes, nos convirtieron en Batman y Robin. Y el periodismo no está para convertir héroes. Está finalmente para cuestionar al que tiene poder. Y vaya que los fiscales Rafael Velabarba y José Domingo Pérez han tenido poder. Y la mejor manera, porque no se trata de fiscalizar para fregar, no, se trata de fiscalizar para que las cosas caminen bien, de cuestionar cuando tú sientes que algo estaba mal. En el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, nadie los pudo cuestionar. El que lo cuestionaba venía una planadora, claro, en ese entonces, ¿no? En Canal 4, en Cuarto Poder, hay que ver cómo se entregaba la información. Eran chupes prácticamente, los voceros. Pero esta maquinaria se ha seguido manejando así. Y temo que la fiscal Benavides y Marita Barreto también les ha gustado ese tema. Yo te doy información si es que me revientas cohetes y no me cuestionas absolutamente nada. Pero bueno, vamos a los hechos. Porque nadie puede decir pues que César Romero, periodista del diario La República, va a hacer un comentario o una nota para favorecer a Keiko Fujimori. Nada más alejado de la realidad. ¿Quién conoce el trabajo de César Romero? Tengo que decir que no sé qué ha pasado con los tuits de César, lo veo en este tema de la situación, crisis política, pero el trabajo judicial que siempre ha hecho César, yo siempre lo he seguido muy de cerca, pero bueno, cosas del Orinoco. La República, el juez Víctor Zúñiga, pero además el titular, digamos, recoge perfectamente lo que ha venido ocurriendo en realidad. El juez Víctor Zúñiga arroja un salvavidas a la Fiscalía para rescatar el caso Cócteles. El caso Cócteles, recordarán que llegó a Keiko Fujimori varias veces a la cárcel. Pero ahí siempre se dio la gran pregunta si es que el tema de los aportes de campaña era lavado de activos o era una falta administrativa, porque en ese entonces no había una ley que, digamos, no castigaba como delito el tema de los aportes ilegales. ¿Qué es lo que dice la nota de César Romero? El juez Zúñiga le pidió no una, no dos, no tres, no cuatro, le pidió 9 veces a la Fiscalía que encabezaba José Domingo Pérez que precise las acusaciones, los delitos, que de un universo de pruebas, de testigos, diga qué pruebas, qué testigos iban a ser utilizadas para el caso particular de esa persona acusada. Porque recordemos que hay 42 imputados en esa, 47 imputados en esa investigación. Y el juez Zúñiga una y otra vez no se ciñó a la ley, no se ciñó a la normativa. Y esto no tiene nada que ver con finalmente los denunciados, los acusados. Que sea Fuerza Popular, que sea Perico Los Palotes, no tiene ninguna importancia. Es finalmente el debido proceso, no. Ese debido proceso que está permitiendo a Toledo regresar al Perú porque Estados Unidos considera que acá se va a cumplir ese tema. Qué bueno. Zúñiga Urday, nos cuenta César Romero, justificó la decisión de darle un plazo más. Ese es el salvavidas al cual hace referencia César Romero. Porque le había dicho, la 9ª vez, le dijo, tienes que venir y aclararme este tema. Y sin embargo, la fiscal Paulina Roque, asistenta de José Domingo Pérez, y además asistenta porque José Domingo Pérez se está corriendo de dar la cara. Claro, cuando todo era reventando cohetes, Héroe Nacional, Batman y Robin, hay que ver cómo se jamoneaban, cómo sacaban pecho, por todos lados iban, no permitían que nadie los critique. Y ahora, cobardemente, tengo que decirlo, se esconden detrás de sus asesoras. Fiscales adjuntas, valientes, que dan la cara, pero que sin embargo, por ahí no tienen la capacidad de manejar este caso. Y Velabarba escondidito. Y José Domingo Pérez también, y lloriqueando en algunos medios de comunicación. Pero bueno, Zúñiga Urday justificó esta decisión en la necesidad de que cada uno de los acusados pudiera saber con la mayor exactitud de qué delito se les acusa. Finalmente,
el juez Zúñiga no hizo cumplir a la fiscalía lo que él le había pedido. Y le dijo, bueno, ya no te preocupes, ya no has podido 9 veces, igual seguramente vamos a ir a juicio oral y en vez de tú aclararme cada tema, cada vez que haya una audiencia, tú me vas a ir aclarando los temas de manera oral. Esto obviamente ha generado porque les has dado un arma. No es que sean unos angelitos los 47 imputados, por favor. Pero si son culpables o no, de eso que se les acusa lo define finalmente en el juicio oral. Pero lo que sí ha logrado es que le ha dado armas a los defensores de los 47 imputados, con toda razón, ciñéndose a lo que dice la ley y el Código Civil, de pedir la nulidad de cada uno de sus casos. Porque el juez Zúñiga no ha tenido el coraje, finalmente, de hacer cumplir la ley. Y ha tenido esta actitud de darle salvavidas, pero no es que esto diga, bueno, sí, después se va a corregir, no, esto deja cojo al proceso, porque lo más probable es que alguno de esos reclamos tenga amparo en la justicia. Conclusión, la incapacidad, la ineficiencia del equipo Lavajato, una vez más, a la cabeza de Rafael Vela Barba, que han escondido ahora, y José Domingo Pérez. Con el agravante que les acabo de decir, escondiditos, hablando a través de algunos otros medios de comunicación, sin dar la cara en las audiencias. Y además mintiendo. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, finalmente, como quiera que esa conclusión, cito a César Romero una vez más, generaría la nulidad del caso, el juez resolvió que la Fiscalía podrá subsanar su escrito de manera verbal. Y además que no tiene límite para realizarlo. Esto es que lo puede hacer las veces que sea necesario. El proceso avanzará con cojera. Dice el titular también de la nota de César Romero. Y luego viene la campañita a favor de José Domingo Pérez en un medio de comunicación. Primero que empieza, claro, ¿no?, con el tema de Keiko Fujimori, quiere su curul. A ver, nada más, digamos, ignorancia supina. Si Keiko Fujimori fuese elegida congresista y finalmente se activa su caso y sale una sentencia condenatoria, la meten presa en una. Aquí no hay ni inmunidad, ya deberíamos saber hace tiempo, ¿no?, que la inmunidad por casos, ¿no?, previos a ser elegida, no hay ningún tipo de inmunidad en el Congreso. Pero bueno, se trata, no sé si es ignorancia o es exageración, mentira adrede, para proteger al fiscal José Domingo Pérez. Y luego empiezan los lloriqueos, ¿no? Dice, a José Domingo Pérez no lo dejan hablar, la fiscal Benavides. A Rafael Vela tampoco. ¿Tienes la foto, por favor? Porque si hay algo de lo que se ha agarrado Patricia Benavides, que aquí yo también he criticado por el caso de la hermana, porque hay que investigar, porque aquí en el Perú tenemos la mala costumbre de cuando una persona hace una cosa bien, la conviertes en héroe. Entonces, como es héroe, ya no la puedes criticar. Y el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si tú no cuestionas al poder, el poder se contamina. Ahí está. Rafael Vela Barba es íntimo de la fiscal Patricia Benavides. Entonces eso de hacerse la víctima y decir, ay, no nos dejan hablar, no tiene ningún sentido. Quiero escuchar qué dice Rafael Vela si es que no lo está dejando hablar su amiga Patricia Benavides. Por favor. Lo que pasa es que no tiene qué decir. No tiene cómo sustentar el fracaso de sus investigaciones. Pero aquí viene el tema de fondo. El tema de fondo es que José Domingo Pérez está pendiente su ratificación como fiscal. Esa ratificación corre a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Y quien sí puede decidir moverlo o no de ese caso, de Keiko Fujimori y de otros casos Lavajato, es la fiscal Patricia Benavides. Pero eso de ponerlo acá como victimización queda descartado cuando ustedes saben la conexión que tiene Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Claro, lo verdaderamente preocupante sería que en verdad les quieran hacer un favor a Rafael Vela, a José Domingo Pérez y los quieran sacar del caso Lavajato. Porque claro, ellos dirían, ay, nos han sacado a la fuerza, no nos dejan trabajar. Cuando lo que queda claro es que se tienen que quedar. Yo pediría a la Junta Nacional de Justicia que ratifique a José Domingo Pérez y a la fiscal de la Nación le exigiría que no toque a las cabezas que son Rafael Vela y José Domingo Pérez, porque ellos tienen que asumir el costo de lo que ha significado el caso Lavajato. 600 millones que le devolvieron a Odebrecht, impunidad absoluta, el tonteo que nos ha llevado Odebrecht años de años con el tema de los famosos codinombres, ¿no? Una payasada tras otra. Y finalmente lo último, ¿no?, que cerraron el acuerdo de cooperación y tuvo que ir mendigando, ¿no?, como un Estado muerto de hambre, una justicia miserable la nuestra, a pedirle a los brasileños que por favor sigan colaborando. Una vergüenza. Por donde se le vea, una vergüenza. Para terminar, en esto José Domingo Pérez
dice que él no ha ido a la audiencia del caso Cócteles porque está viendo también el caso del Metro de Lima, que son audiencias en paralelo. Audiencias en paralelo son, pero es mentira. Nuevamente la victimización, ¿ven? Y claro, la compra, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento de quien hace la nota. El 10 de febrero de 2023, en el caso Metro de Lima, estuvo presente la fiscal Mary Felicita Guamán Altamirano, adjunta. En el caso Keiko Fujimori estuvo Paulina Roque. Luego hubo una audiencia también el 31 de enero en el Metro de Lima, que efectivamente son coincidentes, pero tampoco estuvo José Domingo Pérez en ninguna de ellas. Estuvo Lili Victoria Romualdo en Metro de Lima y Paulina Roque en el caso de Keiko Fujimori. Meryl Guamán, del caso, también ella fue la primera, la que estuvo en el 10 del 2. Es decir, solamente en un caso del Metro de Lima, el 5 de enero, ha estado presente José Domingo Pérez. En todas las demás, no ha estado. Entonces, ¿qué es ese lloriqueo mentirosivo, además, de decir que no ha podido asistir? No ha podido asistir porque se le cae la cara de vergüenza del papelón que viene haciendo. Entonces, si José Domingo Pérez, Rafael Vela, les interesase en verdad la justicia, y no este papelón que ha hecho de impunidad el equipo Lava Jato, lo gritarían y saldrían: no tenemos recursos, no tenemos capacidad, nos faltan manos, nos hemos equivocado en esto y lo otro, podríamos corregir eso. Es decir, ser honestos, transparentes y decir que te está yendo mal y que tu caso es una porquería. Porque además la nota, dentro de todo el cherry a José Domingo Pérez, reconoce varias veces que efectivamente el caso se ha vuelto un monstruo difícil de manejar. Alegan falta de personal y recursos, dice, y en la misma nota dicen 2 veces que le tiró un salvavidas. Entonces, solamente para terminar, porque claro, muchos dirán, pero qué pesado, no siempre con Vela Barba. A mí lo que me molesta es la mentira, la hipocresía, el lloriqueo, esa victimización que hace de nosotros los peruanos, ¿no? Gentes tan, no sé, tan pobretonas de espíritu, ¿no? Él no debe salir del caso. Ellos tienen que asumir el caso. El caso debe acabar junto con Vela Barba y con José Domingo Pérez. Ellos no deben dejar sus cargos, nadie los debe dejar fuera de sus cargos. Ellos más bien tienen que hacerse cargo de todo lo que han venido realizando, porque ellos cargan con la responsabilidad del éxito o del fracaso del tema del Lava Jato. Basta de lloriqueos, basta de victimización y pónganse a trabajar. Y si no pueden hacerlo, díganlo abiertamente, pero ya estos lloriqueos estuvo buenos, ¿no? Me voy y viene el bloque deportivo Coqui González. Quédense con él. El bloque deportivo de Latina Noticias Central llega gracias a Regístrate en